Buenos días, alumnos. En el día de hoy vamos a desarrollar la unidad correspondiente a semiología general. El temario que vamos a ver va a ser impresión general, piel, anexos cutáneos, tejido celular subcutáneo, sistema venoso superficial y sistema linfático. La bibliografía utilizada será el libro de Semiología Médica, segunda edición de Argente Álvarez, parte 5, páginas 152 a 199. El estudio de estas páginas deberá ser completo, ¿sí? No vamos a hacer ningún recorte de temas. Los temas después ustedes los abordarán en profundidad cuando vean las diferentes partes de examen físico específico. Como les refería anteriormente, la impresión general es un capítulo muy importante porque es la primera inspección general que vamos a tener del paciente, que también podría llamarse evaluación clínica rápida. Su utilidad va a ir aumentando con la experiencia del terapeuta y del desarrollo de lo que se denomina el ojo clínico, dado que muchas veces con esta impresión general que tengamos, se puede hacer una aproximación diagnóstica o por lo menos tratar de definir un síndrome. ¿Qué vamos a considerar en el estudio de lo que es la impresión general? Es el estado de conciencia, la actitud o postura, el decúbito, el hábito, las facies y el estado de nutrición y estado de hidratación de un paciente. Para hablar de estado de conciencia, primero nos vamos a referir a qué es la conciencia, la vamos a definir. Y podemos decir que es un estado de percepción del paciente, de sí mismo y del ambiente, y de la capacidad de reacción a un estímulo, tanto externo como interno. Ahora, en cuanto a la evaluación, podemos distinguir dos aspectos. Uno es el nivel de la conciencia y lo otro es el contenido de la conciencia. El nivel de la conciencia son variaciones del estado de alerta normal que va a depender del sistema reticular ascendente. Cuando nosotros a este nivel de conciencia lo evaluamos, lo vamos a realizar mediante la inspección. Y así vamos a obtener un nivel más alto que se va a denominar vigilia, que es cuando el paciente va a estar despierto. Un segundo nivel que podemos decir que el paciente va a estar somnoliento, en donde hay ya un mayor deterioro. Un tercer nivel que es el estupor, que el paciente se va a hallar dormido y se va a despertar brevemente a estímulos nociceptivos. Y un cuarto nivel que va a ser el estado de coma, donde el paciente no se va a despertar. La progresión a través de cada uno de estos niveles va a indicar un deterioro retrocaudal en el SARA del tronco encefálico. Cuando hablamos del contenido de la conciencia, nos estamos refiriendo en cuanto a la calidad de pensamiento y de la conducta del paciente. Va a residir en la corteza cerebral en forma difusa. Cuando hablamos de este contenido de la conciencia, debemos tener un diálogo con el paciente para evaluar la orientación autopsíquica y la orientación alopsíquica. Cuando hablamos de orientación autopsíquica, nos referimos al correcto conocimiento de quién es el paciente, ¿sí? E incluye su historia personal, lo que se refiere a nombre, a edad, a estado civil y profesión. Cuando hablamos de orientación alopsíquica, nos vamos a referir a tres ítems: al conocimiento que el paciente tiene de los demás, a la orientación espacial, es decir, dónde se encuentra
o dónde se halla se refiere a lo que es la dirección, la ciudad, la provincia, el país, y a la parte temporal, a la hora del día, al día de la semana, al mes, a las estaciones y al año. Y se evalúa con preguntas, ¿sí? Es muy importante cómo se evalúa, porque por ahí es cuando les preguntamos cómo evaluamos esto, que empiezan las dificultades. Entonces decimos que evaluamos con preguntas. Son preguntas sencillas. Por ejemplo, le preguntamos al paciente cuál es su nombre y nos va a estar refiriendo a una orientación autopsíquica. ¿Quiénes son las personas que lo rodean en el momento que le estamos realizando el examen? Nos va a estar refiriendo también a una orientación alopsíquica. ¿Dónde se encuentra el paciente? Nos va a referir a una orientación en el espacio y, por ejemplo, ¿qué día es hoy? A una orientación en el tiempo. Ahí podemos decir que nuestro paciente está orientado en tiempo, espacio y persona o desorientado en tiempo, espacio y persona. Esas son las dos siglas que les habían presentado dudas a ustedes. Entonces, orientado en tiempo, espacio y persona o desorientado en tiempo, espacio y persona. Acá nos podemos encontrar con diferentes estados. Uno es el estado de lucidez, que implica que el paciente esté vigil, se haya orientado autopsíquicamente y alopsíquicamente. Es un estado de máximo nivel y contenido de conciencia. Podemos decir que tenemos un nivel de confusión, que es una alteración del contenido de la conciencia en un nivel de conciencia de vigilia, que se va a caracterizar por un marcado déficit de la orientación autopsíquica y en especial de la alopsíquica. El paciente se va a encontrar desorientado temporoespacialmente. ¿Qué es lo común que vamos a encontrar en este paciente? Que aparezcan alucinaciones, sobre todo las visuales, pero también podemos encontrar que hay alucinaciones auditivas y somatoestésicas que van a tener diferentes características. El paciente puede organizarse en un delirio llamado delirio confusional de mecanismo alucinatorio o puede estar poco estructurado que condiciona que la conducta del paciente se subordine a una producción delirante. Cuando hablamos de obnubilación, nos referimos a un estado de reducción del contenido de la conciencia que va a estar caracterizado por una disminución de la atención. La más vulnerable va a ser la voluntaria y un deterioro discreto que va a tener la memoria, tanto lo que es la memoria inmediata como de la reciente, que va a condicionar todo esto a una hipomnesia de fijación. Cuando nosotros realizamos una valoración global de la conciencia, la vamos a realizar mediante la escala Glasgow. Bien, les decía que cuando nosotros vamos a realizar una exploración global de la conciencia, lo vamos a hacer mediante la escala de Glasgow. Esta escala va a explorar y va a cuantificar las respuestas motoras, verbales y de apertura palpebral que van a otorgar un puntaje dado a la respuesta obtenida en cada uno de los ítems que va a ir presentando. La escala esta es de simple realización, va a permitir no solo definir la situación inicial del paciente, sino la evolución que vaya a tener en el tiempo y la obtención de una respuesta. Y acá sí es importante saber que
cuando nosotros vamos realizando las diferentes evaluaciones, podemos obtener 15 puntos que va a referir a un estado de lucidez, y si obtenemos 3 puntos o menos, vamos a tener un estado de coma profundo, ¿sí? Esto en relación a la escala de Glasgow, que es muy importante. Cuando hablamos de actitud o postura, nos referimos a la relación armónica que tienen los diferentes segmentos corporales entre sí. Ahora, cuando esta postura decimos que es compuesta o normal, es cuando esta estructura es armónica. Nos podemos encontrar con la ortopnea, que hace referencia a la posición sedente del paciente. Esto quiere decir de que el paciente esté sentado y va a estar obligado a mantener a esta posición por la patología que lo está condicionando. Por ejemplo, en un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada que tenga una disnea grave, no va a poder adoptar un decúbito. Cuando hablamos de la posición de plegaria maometana o genupectoral, nos estamos refiriendo a pacientes que van a estar de rodillas, ¿sí?, y agazapados sobre los brazos, que van a estar flexionados para facilitar la respiración. En este caso se da cuando hay grandes derrames pericárdicos. Y cuando hablamos de las posturas antálgicas, nos referimos a posturas que va a adoptar el paciente para aliviar el dolor. Por ejemplo, la postura de hiperextensión de la columna lumbar ante un dolor intenso. Bien, vamos a hablar de los diferentes decúbitos. Vamos a definir decúbito como el estar acostado, significa yacer del paciente. Nosotros tenemos un decúbito que el paciente no puede adoptarlo o que el paciente puede adoptarlo. Y acá es donde empiezan las confusiones con el cuadro. ¿A qué se refiere este cuadro? Cuando el paciente puede adoptar el decúbito, decimos que tiene un decúbito activo o un decúbito pasivo. En el caso del decúbito activo podemos decir que es indiferente, ¿sí?, que es un paciente sano que puede estar en decúbito dorsal, ventral o lateral. Podemos decir que es un decúbito activo preferencial, que puede ser por disnea, por dolor o palpitaciones, que el paciente necesita adquirir un decúbito preferencial de estos para facilitar, en este caso, una mejora de los síntomas. O un decúbito activo obligado, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de artroplastías o de parálisis, ¿sí?, porque el paciente, por esa condición que tiene, no va a poder adoptar otro decúbito por algunos riesgos que tenga. Ahora, cuando hablamos, ¿sí?, de decúbitos pasivos, como en el caso de coma, de caquexia o de algunas parálisis, se refiere a que el paciente va a poder estar en decúbito, ¿sí?, porque un tercero lo ponga en esa posición, así el paciente no elija estar en esa posición, ¿sí? Y ustedes dicen, pero si el paciente no lo puede adoptar, está mal el cuadro, y el cuadro no está mal por lo siguiente. Cuando nosotros decimos que el paciente no puede adoptar ese decúbito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que el paciente no puede estar en decúbito, no se puede acostar. ¿Por qué? Porque en el caso de la ortopnea, el paciente va a estar sentado. Si va a estar sentado, no va a estar en decúbito, ¿sí? Como dijimos en el caso de la ortopnea, que el paciente tiene una disnea en el caso de una insuficiencia cardíaca descompensada. Y como recién lo habíamos referido, en el genupectoral el paciente tampoco va a poder adoptar el decúbito. Ahí radica la explicación de este cuadro.
el decúbito significa estar acostado. Cuando no puedo adoptar el decúbito, significa que no me voy a poder acostar por estas dos clasificaciones que da el autor del libro, ¿sí? Como en la ortopnea o en el genu pectoral. Ahora, el decúbito puede ser adoptado ya sea en forma activa o ya sea en forma pasiva por un tercero que al paciente lo ponga en esa posición, pero sí puede ser adoptado. Esa es la explicación que tiene el cuadro. Cuando hablamos de hábito o tipo constitucional, nos estamos refiriendo a un aspecto global que proporciona la inspección directa de un paciente basado sobre las medidas y las proporciones relativas de los segmentos corporales. Ustedes van a encontrar muchas clasificaciones de los diferentes tipos constitucionales. Nosotros vamos a tomar solamente 3. En los pacientes brevilíneos, normoesplénico o pícnico, son pacientes que tienen baja estatura, van a tener una cabeza corta, cuello corto y grueso. El tórax va a ser más redondeado, va a tener costillas horizontalizadas, el ángulo epigástrico va a ser obtuso, va a tener un corazón que va a estar más horizontalizado, van a tender a un abdomen más voluminoso, la distancia sifo-umbilical va a estar aumentada y va a tener los miembros más cortos. Estos pacientes suelen ser más musculosos y tener una tendencia a la obesidad. Los pacientes longilíneos, microesplénicos o asténicos van a tener una estatura alta, una cabeza alargada, el cuello alargado y delgado, el tórax alargado y aplanado en sentido antero-posterior, las costillas horizontalizadas, el ángulo epigástrico va a ser más agudo, el diafragma va a estar descendido con el corazón alargado en gota, el abdomen va a ser plano, las extremidades más largas, la columna vertebral va a estar alargada, tienden a la cifosis o a la escoliosis y suelen ser personas poco musculosas y delgadas. El paciente mediolíneo o normoesplénico va a tener una estatura mediana con proporciones más armónicas, son más armoniosos. El tórax va a tener forma de cono truncado invertido, con un ángulo epigástrico de 90 grados y un aspecto general fuerte y atlético. La importancia, sí, se han hecho muchos estudios en cuanto a la constitución del paciente y relacionándolo con cierta predisposición a tener algunas enfermedades. Nosotros solamente nos vamos a remitir a estudiar el tipo constitucional y todavía no vamos a hacer referencia a eso, solamente a las características generales y si el paciente tiene ese tipo constitucional, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? En cuanto a su ángulo epigástrico, a la altura de su columna, a la predisposición de una cifosis o de una escoliosis, así, a la composición corporal en sí. Vamos a hablar un poquito de lo que son las facies de los pacientes. Podemos decir que una expresión facial atenta, con un tinte acorde a las variaciones étnicas y de la transparencia de la piel y la simetría, es considerado normal o compuesta. De la alteración de la anatomía y de la morfología y de la coloración y de la expresión, de lo que hablábamos anteriormente, van a surgir una serie de indicios que nos pueden orientar sobre patologías subyacentes que tenga un paciente. Y es algo muy importante el estudio de las facies. Decimos que tenemos una facie anémica cuando hay una palidez cutánea mucosa que va a ser más notable en labios, nariz
y mejillas, ¿sí? El paciente va a perder en forma simétrica ese color rosado que deberían tener. Cuando hablamos facies en ala de mariposa, nos estamos refiriendo a un eritema malar que respeta los surcos nasogenianos, ¿sí? Frecuentemente va a estar acompañada de alopecia y es característica del lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Cuando nos referimos a que respeta el surco nasogeniano, si ustedes se fijan en el paciente, hasta el surco nasogeniano, hasta donde se extiende, no avanza en este caso. Cuando hablamos de facies de heliotropo, nos referimos a una coloración que es azul violácea de los párpados, ¿sí? Ahí está bien marcado. Y se observa, por ejemplo, en la dermatomiositis. Una facie cianótica, fíjense que se ve bien en esta figura la coloración azulada de las mejillas, de los labios, de los lóbulos de las orejas y de la punta de la nariz. Esto se va a deber a un aumento de la concentración de hemoglobina reducida en sangre capilar y se va a deber por ejemplo, a pacientes con una insuficiencia cardíaca, a pacientes con cardiopatías congénitas, o a una hipoxemia en general. Es muy importante, ¿sí?, empezar a realizar estas observaciones para empezar a identificar y incluso después lo pueden relacionar con lesiones primarias o secundarias de piel. La facie ictérica se debe a un aumento de la concentración de bilirrubina, que va a provocar una coloración amarillenta que va a teñir las escleróticas y el paladar duro. En la facie hipotiroidea nos encontramos con una paciente que va a tener la cara abotagada, que va a tener su piel un tinte pálido amarillento y va a presentar los párpados edematizados por una infiltración del celular. Tenemos que tener en cuenta en este paciente de no confundirlo con una patología de origen renal, por eso va a ser importante una correcta historia clínica y averiguar los antecedentes del paciente. En la facie hipertiroidea vamos a tener un paciente que va a tener una mirada que va a ser más brillante y que va a ser vivaz, ¿sí? Nos fijemos en la foto de lateral de este paciente, que va a tener una retracción de los párpados, que va a aumentar, ¿sí?, la hendidura palpebral y que va a permitir ver un segmento de la esclerótica alrededor del iris. Va a haber una protrusión del globo ocular, va a haber una ptosis y va a haber una inyección conjuntival. En el paciente con una facie cushingoidea va a tener una cara redondeada de luna llena con presencia de hirsutismo, que es distribución anómala del vello facial, y puede estar acompañado por una jiba dorsal. La facie del paciente con acromegalia, acá hay que ver primero lo que son la protrusión de los surcos supraciliares y lo segundo que es la protrusión del maxilar inferior por un crecimiento óseo mayor, ¿sí? Es muy notorio en esta paciente. Esto se debe a tumores de la hipófisis. En el caso de esta paciente, tiene una intervención, ¿sí?, que se realiza a través de la nariz para extracción de estos tumores. En la fase miastémica, este paciente, fíjense que tiene una expresión somnolienta, como si se estuviera durmiendo, hay una ptosis palpebral. El paciente puede tener una inclinación hacia atrás de la cabeza, sería en extensión, ¿sí?, para poder ver por esta caída de los párpados. Es característica esta ptosis, esta facie de pacientes con miastemia gravis. La ptosis palpebral se puede dar bilateralmente, es más acentuada de una hemicara a la otra, o a veces comienza unilateralmente.
La fascia parkinsoniana es una fascia que se va tornando inexpresiva, se dice que es una fascia amímica, el paciente va perdiendo la posibilidad de gestuar en su cara. Se le dice que es un paciente con una fascia de jugador de póker, va a tener la piel seborreica y una fascia lustrosa, ¿sí? También se le dice como de cara de pomada. Y luego nos encontramos con una paciente caquéctica, ¿sí? en estado de una enfermedad terminal, que va a tener la cara adelgazada, donde las diferentes estructuras óseas se van a hacer más prominentes por una fusión de las masas musculares y por pérdida de los depósitos de grasa. En este caso, las fosas frontales van a estar temporales van a estar más excavadas, las arcadas cigomáticas se van a hacer más prominentes y los globos oculares van a estar hundidos. Cuando hablamos de una fascia depresiva, decimos que hay una acentuación de diferentes pliegues gestuales frontales. Fíjense en la región de la frente, ¿sí? Esos dos pliegues verticales que presenta el paciente, que se les suele decir en omega, que les va a dar esta actitud de apatía, ¿sí? Cuando hablamos de una fascia edematosa, el edema de la cara se hace muy prominente en los párpados debido a una laxitud del tejido celular subcutáneo. Acá sí podemos decir que es característica, por ejemplo, de la glomerulonefritis o de un síndrome nefrótico, que era lo que le decía que tuviéramos cuidado con la fascia anterior hipotiroidea, de realizar un correcto estudio de este paciente. Y la fascia hemogólica, en este caso, la cara va a estar redondeada, con un epicanto en el ángulo interno de los ojos, las orejas van a ser pequeñas, la nariz va a ser sencilla de montar y va a tener una macroglosia relativa. Todas las figuras de este ítem han sido sacadas del libro Argente Álvarez, por lo tanto está permitida su reproducción de esta forma. Cuando hablamos del estado de nutrición del paciente, nos referimos a la valoración completa del estado de nutrición que va a superar a una simple evaluación de la distribución del tejido adiposo, que implica la anamnesis alimentaria, la determinación de algunos marcadores de laboratorio y de mediciones antropométricas del paciente. Al respecto se utiliza lo que es el índice de masa corporal, ¿sí? Esto en una primera instancia que va a ser rápida y va a ser sencilla para aproximarnos a lo que es el estado nutricional. De ese índice de masa corporal podemos decir que el valor que obtengamos de la fórmula, que es peso sobre talla al cuadrado, el valor que obtengamos de 18,5 a 25, el paciente tiene un peso normal. Cuando ese valor, ¿sí?, es menor a 18,5, podemos decir que es un paciente que está con bajo peso. Cuando ese valor es mayor a 25, el paciente está en sobrepeso, y cuando es mayor a 30, está en un grado de obesidad. Una vez sacado ese índice de masa corporal, hay que hacer otra prueba que la vimos en antropometría, que es muy importante, y es medir el perímetro de cintura. El perímetro de cintura, recordemos que tiene valores en el hombre, que debe ser menor a 102, y en la mujer debe ser menor a 88, que nos va a indicar un aumento de la grasa intraabdominal, que es un factor de riesgo cardíaco. Es muy importante tener estos dos niveles
como para empezar, ¿sí?, lo que es un estudio del estado de nutrición. Cuando hablamos a una pérdida de peso, y esta pérdida de peso no es la consecuencia de un plan alimentario hipocalórico o de la instauración de una actividad física que provoque este descenso de peso, tenemos que empezar a estudiar al paciente qué comorbilidades puede estar teniendo que estén provocando este descenso de peso. Pueden ser enfermedades endocrinas, infecciosas, de mala absorción, pueden ser nutricionales, pueden ser de características renales o pueden ser de características psiquiátricas. Ahora, dentro de lo que se refiere a este descenso de peso, tenemos a lo que se denomina síndrome de impregnación, que se da en enfermos portadores de una patología oncológica terminal. Este síndrome de impregnación va a estar constituido por astemia, anorexia y esta pérdida de peso. Es la impresión general, sí, que se observa en disminución del tejido celular subcutáneo y de las masas musculares y se van a empezar a observar lo que son los resaltos óseos que van a estar más marcados, los arcos costales, las espinas ilíacas anterosuperiores, las espinas del omóplato, ¿sí? Va a tener, como vimos anteriormente, las fosas temporales excavadas y las mejillas hundidas. Cuando nos referimos al estado de hidratación del paciente, hablamos de alteraciones del estado de hidratación general que producen perturbaciones significativas del medio interno y del equilibrio hidroelectrolítico. Este estado se puede dar por una sobrehidratación o por una deshidratación. En el caso de la sobrehidratación, el signo fundamental es la presencia de edema. Ahora, para que el edema se haga aparente en un paciente, se necesita un aumento de 2 a 4 litros de agua corporal. En esta etapa, el signo más sensible va a ser el incremento de peso, ¿sí?, que debe evaluarse en el caso de estos pacientes a diario. Ahora, antes de que el edema, ¿sí?, se haga manifiesto, ¿sí?, se deberá prestar atención a ganancia de peso previa y esto se denomina edema oculto. Y la impronta que va a dejar en el cuerpo del paciente es en las marcas que va a dejar en la ropa de cama o la vestimenta. Ahora, cuando el edema, ¿sí?, ya se manifestó, se lo puede poner en evidencia mediante una maniobra sencilla, ¿sí?, que busca dejar marcado al paciente. Esto se debe a lo que se denomina el signo de la fobia o el signo de Godet. ¿Qué se va a realizar mediante esta maniobra? Una presión digital, ¿sí?, sobre un plano óseo. ¿Cuáles son los lugares de elección? La cara anterior de la tibia, los maleolos, ¿sí?, el plano de los interóseos en el dorso del pie. Tenemos que tener en cuenta que cuando realizamos esta valoración podemos poner diferentes grados del 1 a 4, según la depresión que se vaya provocando. En el caso de la figura de la izquierda, vemos un edema en la región sacra. Los edemas tenemos que tener en cuenta cuando un edema migra a la región sacra, que se puede deber también a un edema cardíaco, ¿sí?, o a un paciente que está en decúbito, por ejemplo, en un paciente que esté postrado. Ahora, cuando hablamos de deshidratación, nos referimos a un déficit de agua corporal que frecuentemente va a estar acompañada de un déficit de sodio, ¿sí? En este caso se recibe la denominación de depresión del volumen.
Las causas más frecuentes se deben a falta de aporte o de ingesta de sodio, al uso excesivo de diuréticos, a una diarrea intensa o a diferentes vómitos. Cuando hablamos de la evaluación de estos signos de deshidratación, tenemos los signos que se presentan en el paciente y la exploración que se va a realizar. Podemos realizar el signo del pliegue, que es un pellizco en la cara anterior del tórax, y ahí cuando realizamos a este pellizco, vamos a ver si la piel vuelve a su estado normal, con rapidez o no. En el caso del libro de Barré-Califano van a encontrar que lo hace en la zona del dorso de la mano, y también está bien, por lo tanto cualquiera de las dos evaluaciones que tomen son correctas. Sequedad de lo que son las mucosas orales, la exploración va a ser la observación de los labios y de carrillos secos y lengua costrosa. Disminución de la sudoración, vamos a encontrar como axilas secas, globos oculares blandos, que lo vamos a obtener a la palpación. Va a haber una taquicardia de reposo, vamos a hacer una palpación del pulso. Va a haber una hipotensión ortostática, que lo vamos a registrar en la tensión arterial desde el cúbito dorsal y sentado. Va a haber una oliguria, una diuresis por debajo de los 500 mililitros por día, y va a haber un letargo o confusión, exploración de la conciencia vamos a realizar, y se observa ya en una deshidratación que va a ser más severa.